Esta conferencia está ofrecida en el marco del proyecto Gestión Sostenible de Servicios Ecosistémicos, un proyecto implementado de manera conjunta entre el SINAC y FUNBAM gracias al apoyo financiero del GEF-BIT. Mi nombre es Stanley Argueda, soy consultor del proyecto mencionado anteriormente y en esta ocasión vamos a hablar en relación con los principios que conforman el ámbito de las escalas de aplicación para el enfoque ecosistémico. En el ámbito de las escalas de aplicación para el enfoque ecosistémico tenemos tres principios. El principio 7 dice que el enfoque ecosistémico debe aplicarse en las escalas espaciales y temporales apropiadas a los objetivos. El principio 8 dice, habida cuenta de las diversas escalas temporales y los efectos retardados que caracterizan los procesos de los ecosistemas, se debería establecer objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas. Y el principio 9 dice, en la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. El enfoque ecosistémico plantea en sus principios 7, 8 y 9 lo relativo a las escalas espaciales y temporales que deben regir para su adecuada aplicación en un territorio. Este ámbito representa quizá el desafío más grande del enfoque ecosistémico, ya que primero supedita la escala de trabajo a los objetivos y no a la inversa. Cambia el criterio para definir las escalas espaciales y temporales del abordaje de un territorio, sugiere una intervención multiescala y reconoce la dinámica intrínseca de los territorios, lo cual obliga a que los esfuerzos de conservación sean adaptativos. Para entender mejor estos principios, veremos 5 conceptos muy relevantes para el enfoque ecosistémico. Primero, el concepto de escalas temporales apropiadas, escalas espaciales apropiadas, planificación en cascada, que es una manera de implementación de este enfoque, gestión integrada, un componente también muy importante, y lo que se ha llamado los efectos retardados en los ecosistemas. Empecemos entonces con las escalas temporales apropiadas. ¿De qué se trata eso? Decimos que la sustentabilidad es un problema de la escala de tiempo con que se mire un proceso. Y para eso vamos a ver en un gráfico, de una manera esquemática, a qué se refiere esto. Aquí tenemos un gráfico de tiempo en la horizontal y crecimiento económico en la vertical. Entonces vemos cómo hay unas curvas de crecimiento económico clásico que siguen ciertos esquemas que llegan a un pico y luego colapsan, generando inclusive pérdidas a la sociedad. La propuesta o contrapropuesta es una curva de crecimiento económico sostenido. Esto ya lo vimos en los ámbitos anteriores, cuando hablábamos también de las intervenciones sostenibles a los ecosistemas. Y estábamos hablando en muchos casos de crecimiento económico asociado a lo que es la agroindustria, los procesos productivos primarios relacionados con la tierra, con el uso de la tierra. El rojo representa esa famosa capacidad de carga del sistema o el umbral máximo de intervención. Entonces, el verde representa el máximo de crecimiento económico que podemos obtener de manera sostenida a lo largo del tiempo. Esta parte verde, como lo comentamos anteriormente, se percibe como el costo económico de la sustentabilidad, o sea, lo que hay que dejar de percibir para poder ser sustentables en el tiempo. Este otro color morado es el costo social de la insustentabilidad. Cuando un modelo económico cae, hay costos sociales sobre ese que hay que recuperar. Costos sociales, costos ambientales que van a requerir de una inversión que al final terminamos pagando todos los ciudadanos del país para recuperar lo que se llaman los pasivos que dejan esos modelos económicos cuando colapsan. Y luego aparece un nuevo modelo que en el mejor de los casos logra retomar algunas lecciones aprendidas
y mejora su nivel de sustentabilidad. Esta es una manera gráfica de mostrar lo que ocurre con muchos de estos modelos. Ahora, esto ocurre en un lapso de unos 15 o 20 años. Aquí hay otro lapso que viene a ser una segunda generación y luego una tercera generación que supera los 40 años. De esa manera vemos cómo cada uno de esos grupos corresponde a una generación de gente que logra ver un modelo desarrollarse, otro lo ve caer y ver cómo nace otro nuevo modelo de desarrollo, como nuestros abuelos vieron el modelo asociado al café, nuestros padres vieron un modelo más asociado a otras actividades de exportación, y cómo estamos viendo ahora modelos muy asociados a la parte tecnológica y el turismo. Bien, si yo hiciese una planificación de 5 años y mirara solamente lo que está ocurriendo y valorara lo que está ocurriendo en esos 5 años, vería que ese modelo es absolutamente exitoso porque a lo largo de los 5 años sigue creciendo y creciendo y creciendo. Me refiero a la curva azul. Ahora, si yo al hacer esa planificación de 5 años tomar en cuenta escenarios de 20, 30 años, probablemente podría intuir con información adecuada que ese modelo va a llegar a colapsar porque no es sostenible, porque está haciendo un uso de los territorios que no va a ser sustentable y va a caer. Esto ya se ha visto en varios países con modelos productivos que sobrepasan los umbrales de los ecosistemas, y en 5, 10 años, 15 años, uno no ve cambios y pareciera que fuera eterno ese modelo, pero no lo es. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en el caso de áreas protegidas? Una manera de hacerlo es utilizando el concepto de elementos focales de manejo que se utiliza hoy en día en Costa Rica. En este caso estoy usando un ejemplo que se dio en el Parque Nacional Pizarro en Argentina, en donde cada uno de los elementos es analizado contra un escenario a 20 años. Y se trata de identificar cuál es la tendencia de los diferentes atributos ecológicos clave de ese elemento en los próximos 20 años. Esto se hace con la mejor información que se tenga y se busca el supuesto más preciso que se pueda obtener. Y con base en eso, después, en la otra columna, se determina cuál es el mejor logro, el mejor escenario de logro que se podría alcanzar para ese elemento, con los escenarios actuales y las tendencias que se tienen. Esta es una manera de incorporar esa visión de más largo plazo, de 20 años, en los procesos de planificación. Con base en esto, después se hace el plan en el corto plazo, en el mediano plazo, digamos. Eso lo promueve también el IPCC a través de sus escenarios de qué va a ocurrir con cuáles van a ser los posibles impactos en la temperatura a partir del crecimiento del carbono, de los gases de efecto invernadero en el ambiente. Y hay diferentes escenarios dependiendo de diferentes estrategias que se sigan. Y esto permite un poco tomar medidas hoy en día basados en esos escenarios. Y esas proyecciones de que estamos hablando ahí son proyecciones de 90 años, de 80 años, que no son datos aleatorios, o sea, son datos basados en un análisis retrospectivo y con información lo más precisa posible. Vamos a ver un caso en donde se han analizado escenarios climáticos y vamos a ver cómo eso cambia nuestros escenarios para hacer conservación en un sitio. En este caso vamos a ir a Bolivia, a una región de la Chiquitanía, en donde vamos a ver algunos ejemplos por los datos de los cuales dispongo sobre las cosas que se han hecho en esa región. El programa de cambios climáticos de Bolivia hizo un análisis de las tendencias
en cuanto a las zonas de vida utilizando la metodología de Holdridge, una metodología desarrollada aquí en el país. Con base en esa metodología fueron generando mapas de cuál era la distribución de esa organización fitogeográfica en el país. Y quisiera señalar básicamente estas cuatro zonas de vida, enfocarme más ahí, en esas zonas, que son las que se dan en las partes más bajas de Bolivia, que eso es hacia el lado derecho del mapa. Entonces vemos anteriormente el escenario en 2010, ahora el 2050 y lo que se espera en el 2100, tomando en consideración las variaciones establecidas en esos escenarios que veíamos anteriormente del IPCC. Y vemos cómo tienden a cambiar esos bosques de bosque seco subtropical a bosque seco y de húmedo subtropical a bosque de muy húmedo seco subtropical a bosque húmedo subtropical. Ahora, vean lo interesante, si sobreponemos el mapa de áreas protegidas del departamento de Santa Cruz, que son esas que están en verde, vemos entonces, curiosamente, cómo va a cambiar la organización natural, por ejemplo, en áreas como esta. Este es el Parque Nacional Cailla, es un parque de 3.700.000 hectáreas. Y podemos ver entonces que independientemente de la gestión que se haga, la organización fitogeográfica dentro de ese parque va a variar. Y eso implica entonces que probablemente la composición, la estructura, composición de los ecosistemas va a variar con el tiempo, independientemente del esfuerzo de conservación que haga el organismo que se llama el CERNAM, que administra estas áreas protegidas en Bolivia. Hemos visto entonces el tema de las escalas temporales apropiadas, que significa que hay que incorporar probablemente una visión mucho más amplia, dado que hay cambios que se van a producir en muy largo plazo. Veamos ahora el tema de la escala espacial apropiada. La escala espacial debe adecuarse al asunto que se está tratando. Entonces, por ejemplo, el análisis de problemas de la captación hídrica dentro de un área silvestre protegida requiere de un análisis a escala de cuencas, pero el análisis del estado de poblaciones de peces comerciales usados por una comunidad requiere una escala local. Entonces, dependiendo de lo que nos estemos planteando, así tenemos que variar de una escala a la otra. El análisis del flujo de turismo en un área silvestre protegida requiere de una escala regional o inclusive mundial, pero el impacto de visitantes, aun cuando seguimos hablando del mismo tema, es un análisis que requiere una escala local, escala de sendero. El análisis del estado de población de una especie paraguas como el jaguar requiere una escala ecorregional, pero el análisis de la capacidad de un sitio para soportar individuos de esa especie, el hecho que tenga presas, por ejemplo, y seguridad, requiere de una escala local. Inclusive podemos llevar este análisis a otros temas, como el análisis de la disponibilidad de flujo de caja para financiar las actividades en un área silvestre protegida con fondos públicos, requiere una escala de sistema. Pero el análisis de cómo se usan los recursos en el campo requiere una escala de sitio. Entonces, el objetivo nos define la escala en la que debemos trabajar. Este tema de las escalas fue un motor importante en la evolución de cómo vemos la gestión de las áreas silvestres protegidas en su contexto de paisaje y lo que hemos dado a llamar el desarrollo generacional de la gestión de las áreas protegidas. Inicialmente, las primeras áreas protegidas se visualizaban como entidades aisladas de su contexto. La escala de trabajo era una escala jurisdiccional de los límites hacia adentro. Eso es lo que se conoce como áreas protegidas de primera generación. Luego fuimos entendiendo que debíamos gestionar el entorno y esto desde una mirada de amortiguar los problemas que nos venían de afuera
Y entonces nos salimos de las áreas protegidas a mirar el entorno. Y esto nos llevó a lo que llamamos hoy en día las áreas protegidas de segunda generación. Luego, con toda la teoría de la biogeografía de islas, entendimos que debíamos trabajar en el paisaje para la interconexión entre áreas protegidas. Entonces, ya no solamente hablamos de amortiguamiento, ahora hablamos de conectividad. Esos fueron los inicios de lo que llamamos las áreas protegidas de tercera generación. Luego vinieron los conceptos que hablaban de que las áreas debían estar integradas en un sistema a una escala mayor. Y eso ya consolidó el concepto de áreas protegidas de tercera generación, en donde nos encontramos hoy en día. Para comprender esto mejor, veamos qué ha pasado con el enfoque de la conservación. En anteriores videoconferencias hablamos del enfoque sistémico, en donde tenemos que entender el sistema, las partes que lo componen, las relaciones entre ellas y cómo eso está organizado de una manera que es funcional. Bueno, ¿por qué los biólogos fueron los primeros profesionales impulsores de la conservación? Porque precisamente el sistema que estábamos conservando y queríamos entender eran espacios naturales. Y estas eran sus partes y se relacionaban entre ellos. Entonces, quien mejor podía entender eso eran los biólogos. Sin embargo, los procesos de conservación han evolucionado y ese concepto de áreas protegidas integradas al paisaje nos llevó a otra escala geográfica de análisis. En esa escala geográfica de análisis, ya el bosque es uno de los subsistemas y ya no es el sistema que tenemos que analizar. Entonces tenemos un área protegida que contiene esos bosques que hay que entender, pero tenemos además dentro del sistema que estamos analizando plantaciones, tenemos poblaciones, tenemos áreas de ganadería presentes y todo esto conforma entonces ahora nuestro nuevo sistema y sus partes. Y estos son esos elementos. Entonces, hoy en día, para hablar de conservación, hay que hablar también de producción, hay que hablar de salud, hay que hablar de impactos en la infraestructura, hay que hablar de cómo se maneja la ganadería sustentable. Entonces, para hacer conservación, hoy en día, tenemos que salirnos del esquema de manejar el bosque y tenemos que empezar a hablar de manejar grandes paisajes. Y eso es lo que plantea el enfoque ecosistémico y lo que plantea en el tema de las escalas. Si usted quiere conservar territorios, quiere mantener ecosistemas funcionando, tiene que trabajar en estas escalas y tiene que trabajar entonces con estos elementos del paisaje. Vamos a hablar ahora de planificación en cascada, que es un concepto que nos permite abordar estas escalas. La planificación en cascada se define como la elaboración de planes de carácter general que a su vez son desarrollados mediante otros planes y programas más precisos en su ámbito territorial temático o de intervención. Esto lo podemos ver gráficamente de esta forma. Tenemos planes estratégicos que se dan a escala de una unidad ecológica o de paisaje muy grande, que puede ser una ecorregión, puede ser un bioma, por ejemplo, y que nos permite visualizar la funcionalidad a esa gran escala. A partir de esa escala, hacemos planes a escalas más específicas, como el caso de un área silvestre protegida, o dentro de ella misma a escala de un sitio o sector de esa área protegida. Y lógicamente hay una interrelación entre esas escalas. Lo que plantea esto es que nosotros deberíamos estar planificando en una escala, por ejemplo, de área silvestre protegida, considerando planificaciones que se están haciendo en escalas mayores, como el caso, por ejemplo, de un gran paisaje como una ecorregión, un bioma. Puede ser también a escala de toda una cuenca, por ejemplo. Un ejemplo de esto
se da en la Chiquitanía. Volvemos a esta ecorregión del bosque de Bolivia, en donde se desarrolló esa planificación en cascada. Una fotografía de la región, donde pueden ver las actividades que se desarrollan ahí. Y también, pues lógicamente, hay áreas protegidas, y una de las más famosas es el Parque Nacional Neuquén-Mercado. La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, en asocio con The Nature Conservancy, con TNC, hizo una planificación ecorregional en donde tenía como objetivo mantener la funcionalidad ecológica de esa ecorregión. Para eso, y no pretendo que logren entender eso, pero lo que quiero es que vean que cada cuadrito de esos implica capas de información que ellos fueron tomando, sumando, organizando en unos sistemas de multicriterio, de multiobjetivo, para lograr llegar a unos mapas. A este tipo de mapas en donde identificaron, por ejemplo, áreas de gran importancia para la conservación, que son las que están en ese verde. Mientras más oscuro es más importante para la conservación, y las rojas son áreas que ya prácticamente se han perdido en esa ecorregión de 20 millones de hectáreas al este de Bolivia. Y ahí también identificaron áreas que eran de gran importancia para la conservación y que no estaban protegidos. O sea, es como un grúas, como esos procesos grúas, pero hecho para una ecorregión de 20 millones de hectáreas. Recordemos que Costa Rica tiene 5.1 millones de hectáreas, o sea, es una región 4 veces el tamaño de Costa Rica. Y también identificaron corredores claves para la conservación. Bueno, ¿y cómo bajar todo esto entonces a tierra? Por ejemplo, en esa región que está ahí es un municipio, lo que aquí llamaríamos un cantón. En este caso es el municipio de San Ignacio de Velasco, y entonces ellos mismos desarrollaron ejercicios de planificación a escala de municipio, lo que llamamos aquí planes de ordenamiento territorial, y tomaron en cuenta lo que estaba planteando esa planificación ecorregional a esa escala. Pero también para el sistema de áreas protegidas que hay en esa ecorregión, ellos plantearon cómo relacionar esas áreas protegidas a través de corredores ecológicos que fueron visualizados en esa planificación ecorregional. O sea, la planificación ecorregional dio el marco sombrilla, que luego es bajado a tierra a través de planes de ordenamiento territorial a escala de municipios y los planes de manejo de las áreas protegidas. Pasemos ahora a gestión integrada, otro concepto clave. La gestión integrada tiene que ver con tomar un territorio y hacer una gestión integrando los diferentes procesos que se dan en ese territorio. Hay varios modelos que hoy en día trabajan bajo este esquema. Por ejemplo, la reserva de biosfera es un modelo de gestión integrada. El modelo integrado, el manejo integrado de cuencas es también otro modelo. Los bosques modelos es también otro mecanismo de este tipo. Hay una cosa en áreas protegidas en Brasil que se llama Mosaico de áreas protegidas, que trabaja con este modelo. Las áreas de conservación en Costa Rica es un modelo de gestión integrada. Y bueno, en Salta también desarrollamos un modelo que se llama áreas de gestión territorial integral. Quiero mostrarles en este caso en particular cómo ese modelo en la provincia de Salta cambiaba la lógica con la que se planificaban las áreas protegidas. Este es el mapa de la provincia de Salta y de sus áreas protegidas. Llamo la atención de este conjunto de áreas protegidas. El gobierno de Salta necesitaba hacer una planificación de ese conjunto. La provincia de Salta es 3 veces más grande que Costa Rica. Solo para tener una idea de los tamaños. Ese conjunto de áreas protegidas, que son estas en verde oscuro, conformaban a cada una un área protegida con una declaratoria diferente.
Entonces, cuando deciden hacer los planes de manejo de esas áreas, hacemos un replanteamiento en el marco del enfoque ecosistémico y proponemos generar un área integrada de gestión que abarque todas esas áreas protegidas. Cosas que en el caso de Costa Rica son fáciles de ver en conjuntos de áreas protegidas, en bloques de áreas protegidas. Entonces eso nos lleva a proponer una planificación de este tipo. Esto que se ve ahí es la planificación, digámoslo así, es una zonificación basado en un enfoque que se llama zonificación por condición, de cómo debería planificarse o visualizarse el terreno buscando la funcionalidad de ese territorio. Si ustedes toman solamente las áreas protegidas, le va a dar esta zonificación. Y a ustedes les parecerá que si miran solamente el cuadro que está a la derecha, no tiene mucho sentido esa planificación. De manera aislada, considerando las áreas protegidas de manera aislada, hubiéramos llegado a otra planificación. Pero tiene sentido si miramos el lado izquierdo, porque eso está hecho con una visión mucho más integral. Ahora, ¿cómo resolvemos el resto? Bueno, ahí entra una planificación a escala de predio. Y hay unos sistemas de planificación a escala de predio que operan en Argentina y en muchos otros países que ayudan al propietario a organizar su terreno. Esto se negocia a través de una serie de incentivos económicos y de otro tipo para que el propietario organice su territorio lo más aproximado posible a lo que está planteando ese esquema. Esto fue posible gracias a trabajar bajo un enfoque ecosistémico y bajo el paradigma de la gestión integral. El último concepto tiene que ver con los efectos retardados en los ecosistemas. Un ejemplo para entender a qué se refiere esto con efectos retardados, lo vamos a ver en el caso de Costa Rica. Y eso tiene que ver con la relación entre el quetzal y el tucancillo. Aquí tenemos de manera gráfica una representación de lo que es las serranías o la cordillera de Tilarán, que más o menos va hasta los 1842 metros aproximadamente, si mis datos no son erróneos. A partir de los 860 metros aparece la reserva biológica del bosque nuboso de Monteverde, que protege a una especie emblemática que es el quetzal. Terrenos más abajo está el tucancillo. Estas dos especies originalmente no convivían en términos de el área de anidación del quetzal. Sabemos que el quetzal hace algunas migraciones altitudinales y va a terrenos más bajos, pero en la época de reproducción el quetzal estaba en la parte alta y el tucancillo en la parte baja. Bueno, ocurre que el tucancillo, por una serie de cambios que hay en el ecosistema, empieza a modificar su rango de distribución altitudinal y entra a traslaparse con el rango de distribución del quetzal en las épocas de apareación. Lo demás ustedes deben conocerlo. El tucancillo está convirtiéndose en un depredador y una amenaza muy importante para el quetzal, alineado con la falta de comida para el quetzal. Esto es un efecto retardado de procesos que se dieron durante muchos años en toda la falda de la cordillera de Tilarán y que fueron provocando, después de muchos años, cambios en la distribución de ciertas especies que provocan estos problemas para la conservación. También vemos efectos retardados en sistemas hídricos, que son otros de los que se han estudiado mucho, en los problemas de infiltración para mantener el régimen hídrico en algunos sitios. Veamos esto esquemáticamente. Hoy en día tenemos este esquema. Tenemos lluvia, tenemos bosque representado por esa línea verde en esa gran cordillera ahí, y tenemos un manto acuífero subterráneo
que recarga de un lado y surge de otro lado, muy cerca de una gran ciudad. Abajo tenemos una escala de 70 años, la cual va a ir avanzando con una línea roja que va a ir apareciendo poco a poco. Entonces, al pasar los años, empieza a avanzar la línea roja, hay un proceso de deforestación de un lado de la cordillera, que luego aparece también, una necesidad de agua en la ciudad, y entonces nos aparece unos pozos para hacer uso de ese acuífero, y también aparecen las vacas que logran una compactación que va deteriorando la capacidad del sistema para hacer recargar de ese acuífero. Entonces el acuífero empieza a desaparecer, la toma de agua sigue ahí, pero poco a poco empieza a ver que baja la presión del acuífero, y llega el momento, muchos años después, que el agua desaparece de ese acuífero, producto de una intervención hecha muchos años anteriores. Estos son efectos retardados de los ecosistemas. Es parte de esos conceptos, de lo que habla el enfoque ecosistémico, cuando dice, ojo, cuidado con estos efectos, porque hay cosas que las vamos a ir viendo 30 años, 40 años, 50 o 100 años después de que hagamos hoy las intervenciones. Y eso tenemos que tenerlo claro. De esta manera, hemos viajado por estos 4 conceptos que nos van a permitir mejor entender los planteamientos del enfoque ecosistémico en términos de las escalas. Habiendo revisado estos 4 conceptos, es más fácil comprender los planteamientos que hace con respecto a las escalas, a la importancia de que la gestión debe adecuarse a las escalas y no necesariamente a la jurisdicción. Esto nos trae grandes desafíos, porque hay jurisdicciones que son fáciles de complementar, como por ejemplo las jurisdicciones entre áreas de conservación. Un poco más complejo, pero también complementable, las jurisdicciones entre municipios. Ahora, trabajar en jurisdicciones entre países, y particularmente cuando esos países tienen algunas situaciones políticas delicadas, hace la aplicación de este enfoque mucho más complejo. Pero eso es lo que plantea el enfoque ecosistémico. Tome en cuenta lo que usted quiere lograr y ajuste la escala de acuerdo al asunto que usted está tratando. Tome en cuenta que puede haber respuestas de muy largo plazo, por lo tanto, trabaje con escenarios, con objetivos de largo plazo, y tenga en consideración siempre que va a haber cambios en los ecosistemas, pero trate que esos cambios no no sean tan fuertes que provoquen una pérdida de la capacidad de funcionamiento de sus sistemas. Esto es lo que plantea el enfoque ecosistémico en cuanto a sus escalas de aplicación. Muchas gracias. Cualquier duda se pueden remitir a mi persona por medio de ese correo electrónico.